Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias. Gracias por todo. Nos abandonamos ante ti, Señor. Solo tú sabes lo que nos conviene, cuándo nos conviene y cómo nos conviene. Tu bendición siempre llega, Señor. Por eso te alabamos cuando la tenemos y te bendecimos cuando aparentemente parece que no la tenemos, pero te damos gracias porque siempre está. Bendito eres, Cristo resucitado, pues tu misericordia es para siempre. Envía tu Espíritu Santo y danos el entendimiento y la sabiduría para poder vivir y comprender lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña, y que todo sea para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, ahora vamos a continuar con Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Recordemos que continuamos con el catecismo. Numeral 571. Perdón, continuamos con el credo. Numeral 571. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas, Hebreos 9:26, por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Numeral 572. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Lucas 24, 26, 27, 45 y 44 y 45. Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Marcos 8:31. Que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Mateo 20:19. Numeral 573. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminados por otras fuentes históricas, a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Párrafo primero. Jesús e Israel. Numeral 574. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Por algunas de sus obras, expulsión de los demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de la pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profeticismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. Numeral 575. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan domina con frecuencia, los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos los que lo previnieron del peligro que corría. Jesús alababa a algunos de ellos, como al escriba de Marcos 12:34, y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma las doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios: la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento del amor de Dios y al prójimo. Numeral 576. A los ojos de los muchos en Israel, Jesús aparece a actuar contra las instituciones esenciales del pueblo
elegido. Parece como que actúa así, pero no lo hace. Contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas y para los fariseos según la interpretación de la tradición oral. Contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada. Aparentemente parece que Él está en contra de eso, pero no. Contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Ningún hombre puede compartir. Mis hermanos, a Jesucristo no lo querían por como hay mucho clero del día de hoy, o laicos también, ¿no? Pero digo clero porque ellos no deberían de ser así. A Jesucristo no lo querían porque Él estaba políticamente correcto todo el tiempo. A Jesucristo no lo querían por como muchos intentan ser inclusivos y respetuosos con todo el mundo y mejor hablan de un mensaje muy general. No, a Jesucristo no lo querían porque daba el evangelio como era y arrasaba con quien tenía que arrasar. Él no estaba que, ay, te ofendí, perdón. Se ofendieron, es problema de ellos. El evangelio se da. Y eso es lo que le falta mucho a nuestra iglesia el día de hoy. Empezando desde arriba hasta abajo. Tan preocupados porque la gente se ofenda, porque alguien se escandalice y se vaya, porque alguien quede fuera excluido. El evangelio se tiene que dar como es. La doctrina sí lo enseña, pero la práctica ha bajado mucho. Jesús y la ley, numeral 577. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión a la primera alianza, a la luz de la gracia de la nueva alianza. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno solo de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 19. Miren qué claro es Jesús. Aquí no dice el que los enseñe y se preocupe por no ofender a nadie, será grande en el reino de los cielos. O el que diga cosas siempre y cuando no ofenda a nadie. No. El evangelio se da a punto. Duélale a quien le duela. De hecho, el libro del Apocalipsis hay varias partes donde dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno da el evangelio. El que quiera escucharlo, que lo escuche. El que no, no. Tú decides. Si tú nunca has entrado a este canal y has visto este mensaje el día de hoy, y quizás se te hace un poco fuerte, tú decides. O lo tomas o lo dejas. Pero yo no puedo diluirlo para que no se te haga fuerte. De hecho, Fray Nelson Medina dice que diluir el evangelio por miedo a ofenderte es de las ofensas más grandes que te pueda dar. Porque en otras palabras estoy diciendo que tú eres un ignorante y que eres débil. Y como eres ignorante y débil, no entiendes el evangelio y no lo soportas. Entonces tengo que diluirlo para que tú lo soportes. En realidad es una ofensa contra tu inteligencia. Si se te da el evangelio así, Cristo así lo manda, es porque eres capaz de entenderlo, capaz de aceptarlo, pero depende de ti. La decisión es tuya. Numeral 578. Jesús es el Mesías de Israel. Por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos. Según sus propias palabras, incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos. Por eso en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo y,
como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en uno de los preceptos, se hace reo de todos. Santiago 2:10. Numeral 579. Este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el Hijo justo en lugar de todos los pecadores. Numeral 580. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. Jeremías 31:33. Del siervo quien por aportar fielmente el derecho, Isaías 42:3, se ha convertido en la alianza del pueblo, Isaías 42:6. No sé si les he dicho esto, pero cada que digo la lectura bíblica es porque el catecismo de ahí lo está deduciendo. De ahí es como la fundación en la que está diciendo lo que dice. De aquí lo sacamos, por eso lo podemos. Se me escapa la palabra que se usa para la referencia, es la referencia de donde lo saca la iglesia. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Hebreos 9:15. Mis hermanos, hay mucha gente que ahora te quiere hablar del amor de Dios, que sí lo existe, pero te quieren hablar de un amor de Dios que no exige un cambio de tu parte. Te quieren hablar de un amor de Dios incondicional. Si tú lo quieres o no lo quieres, Él solamente te ama y Él buscará la manera de salvarte. Eso no es verdad. El amor de Dios es eterno e infinito, igual que su misericordia, pero para el que la quiere, para el que la acepta, para el que deja todo lo que tiene y va y compra ese tesoro preciado que ha encontrado. Pero si no dejamos nuestros pecados, no existe misericordia, existe justicia. No te dejes engañar con ese evangelio falso que muchos dentro de la iglesia lo están predicando. Laicos por igual los he escuchado. Solo les gusta hablar de lo bonito, lo bonito, lo bonito. No, la iglesia enseña los dos lados. Numeral 581. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley. O sea que Jesús sí usaba la Biblia para pelear, como dice mucho católico, perdón, iba a decir una palabra ofensiva, pero mucho católico tibio que no sabe, la Biblia no es para pelear. Y me cae tan gordo cuando dicen eso, más los católicos que los protestantes. El protestante lo entiendo, no le conviene, pero los católicos, Jesucristo, mira, con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley. Entonces, ¿por qué Jesús no dijo la Biblia no es para pelear? Pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo, Mateo 5:33-34. Con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Ciertas, el protestante dice todas, no sabe lo que dice. Numeral 582. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico. Por medio de una interpretación divina, todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. Así declara puros todos los alimentos.
lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Marcos 7, 18 al 21. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no recibían su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que lo acompañaban. Así el día de hoy, especialmente los protestantes, no la aceptan, siendo que fue por revelación divina en la iglesia y por autoridad de Jesucristo que la iglesia subsiste, pero no la aceptan. Dicen Señor, Señor, pero no escuchan su palabra. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios o al prójimo que realizan sus curaciones. Palabra de la iglesia, te damos gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, con esto terminamos el día de hoy. Un fuerte abrazo y primero Dios, continuaremos mañana.